Hola, ¿qué tal amigos? Soy Richard de Tarot Las Cartas No Mienten y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, ¿cómo estás, mi bisonte? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Dice, el número 62 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, la numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es optimismo, mi querido bisonte. Mira esta imagen tan preciosa, Tauro. Un personaje que está viendo como el horizonte y aparecen muchas golondrinas, mi querido bisonte. Vale. Recuerda, Tauro, que este mundo está hecho de soñadores, de soñadoras, bisonte. Mientras que tú tengas ese duendecito, cariño, de tus sueños, de tus proyectos, mientras que tu corazón tengas fe, todo va a llegar a tu vida, porque la palabra dice optimismo. Es muy importante también, mi querido Tauro, las señales, porque si te das cuenta, aquí este personaje se siente sorprendida al ver muchas golondrinas. A lo mejor de repente, corazón, puede ser que ustedes están pasando por un momento un poco tenso y de repente en tu mente dices, quiero una señal. Ejemplo, y de un momento a otro o en el transcurso de los días, porque recuerda que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo, cariño, aparece, yo qué sé, una mariposa, una golondrina, cariño, y dices, wow, ¿qué es esto? O entra de repente lo que es en tu casa. Son señales que te están diciendo, continúa adelante, todo va a ir bien, aquí estoy yo presente, porque muchas veces también se manifiestan tus seres de luz, tu familia, las personas que han tenido lo que es una historia contigo y ya no están en esta tierra, cariño, ellos nos cuidan, ellos nos protegen. A lo mejor mediante esa señal, especialmente los colibríes, bisonte, te está diciendo, aquí estoy yo. Nunca te he abandonado, siempre te estoy acompañando, todo va a ir bien, bisonte, no pierda la fe. Vamos a ver. Signos, Tauro, vamos a ver signos, mi querido bisonte, signos. Me sale Cáncer, me sale Capricornio, otra vez Capricornio, cierras con un Aries, uno más, Leo. Muy bien, bisonte. Vamos a ver, cariño, iniciales. Vamos a ver iniciales, mi querido Tauro, iniciales. La letra D, la letra Z, la letra K de kilo, la letra F, la letra Y, la letra J, la letra C y la letra L, mi querido bisonte. Muy bien, corazón. Vamos a ver qué te quiere decir el tarot Z. Que Dios y universo me ayude. Saltó la carta. Dice, tenemos lo que es la carta del 9 de bastos, Tauro. Muy bien. Algunos de ustedes, Tauro, están lidiando con una persona que a veces es un poco absorbente. Inclusive de repente tú me dices, Richard, se porta como muy frío, como muy distante conmigo. Es como que cualquier cosa que yo estoy haciendo para ellos es malo. O de repente tú tienes esa percepción que ellos no confían en tus sueños, mi querido bisonte. Siento, mi querido Tauro, que quizás ellos no actúan así de una forma solitaria. Parece como que existieran terceras personas que le llenan la cabeza de avispas, cariño, y al final, pues, termina desquitándose con ustedes, mi querido Tauro. Vamos acá más cartitas, bisonte. Vamos a ver, Tauro, 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 cariño. Vamos a ver. Vamos a ver, Tauro. Me sale lo que es la carta del 3 de bastos. Muy bien. Al costado de la carta del 4 de espadas. Veo que esta situación es como que se hubiera salido de control, ¿no, Tauro? Porque algunos de ustedes es como que tienes inclusive un poco de miedo. No porque tú seas débil, no. Tú, cariño, puedes con todos.
Pero es como que quizás me dice Richard, sobre todo por mi familia, por mis hijos, me cuesta dormir porque pienso que esta persona viene a hacer algo, yo no quiero que ellos lo pasen mal, que haga lo que quiera conmigo, pero no con ellos. Yo te entiendo, Bisonte, porque aquí, Tauro, veo que tu preocupación va más allá, Tauro. Y te cuesta dormir, te cuesta concentrarte porque estás pensando que este bicho va a llegar en cualquier momento, posiblemente a declararte la guerra, ¿no, Tauro? Estás como un poco a la defensiva. O estás un poco a la defensiva posiblemente con la persona que te interesa o con tu pareja, Tauro. Hay algo que te tiene tenso, Bisonte. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver. Vamos a ver, Tauro. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos y al costado de la carta del caballero de bastos. Bisonte, ¿qué está pasando contigo, Tauro? No sé por qué siento como que tienes inclusive muchas dudas, muchos miedos de que algo funcione o de repente tú piensas que estás haciendo algo incorrecto. Es como que te falta confiar en ti, Tauro. Te falta confiar. Es como que piensas que todo el mundo te está declarando la guerra también, Tauro. No todo el mundo es malo, Bisonte. Yo creo que debe ser quizás por los nervios. A lo mejor de repente tú has tenido lo que es una mala experiencia en una situación del pasado y esta situación, cariño, de una forma inconsciente se ha quedado en tu mente, en tu recuerdo. Por eso que a muchos de vosotros le cuesta confiar. Y también el otro punto, Tauro, es como que tú también te preguntas y dices, ¿para qué viene esta persona? Porque alguno de ustedes posiblemente no quiere saber nada de ellos. ¿Para qué viene? ¿Qué busca? ¿Qué quiere, Richard? Pues al tener la carta del caballero de bastos, cariño, o quiere algo pasional, o es una persona tóxica. Así te lo digo tal cual, ¿vale? Es una persona que quizá no sabe ni lo que quiere, Bisonte. Por eso que tú te preguntas, ¿qué es lo que quiere? ¿Para qué viene? ¿Qué está buscando? Etcétera, etcétera, cariño. Porque esta es una carta de confusión. Esta es una carta, cariño, de nerviosismo. Estás muy nervioso, muy nerviosa. Vamos a continuar. La carta también del 9 de espadas. La carta del 10 de espadas. ¿Tienes miedo a perder algo, Tauro? O tienes miedo perder a tus hijos, o tienes miedo posiblemente perder, yo que sé, tu trabajo, tu proyecto, o tú sientes que esta persona es mala persona, que te puede hacer daño, pero tú tienes miedo a perder algo, Tauro. Eso es lo que está pasando aquí, porque todavía no pasa. Pero ten cuidado, Bisonte, que lo atraigas con la mente. Recuerda que el universo lamentablemente no conoce de ironía. El universo te va a dar lo que tú estás pensando. Y muchos de ustedes, cariño, están pensando lo peor, se están poniendo en lo peor, Tauro. Algunos de ustedes. La carta también del rey de espadas, cariño, te das mucha vuelta a la cabeza y al costado la carta del 6 de bastos. Te preguntas si esta persona ha cambiado, si esta persona se va a arrepentir, si esta persona le va a llegar el karma, si esta persona va a ser buena persona. Es que no debes preocuparte por él o por ella, Tauro. Tienes que preocuparte por ti. Esta persona a lo mejor nunca cambia, Tauro, y tú vas a estar esperando ahí. O de repente tú me dices, Richard, esta persona yo quiero que sea buena persona. No, me están diciendo aquí las cartas que tú tienes que preocuparte por ti, Tauro. Ellos ya son grandecitos para que se puedan ayudar, Bisonte. Porque aquí, Tauro, la carta del 10 de espadas, estás pensando, estará bien, comerá, no comerá, me recordará, será feliz, no será feliz, amará a su pareja, no amará a su pareja. Tauro, por Dios, deja de estar comiéndote tanto la cabeza, Bisonte. Esta persona pues cambiará cuando tenga que cambiar. Todo es libre albedrío, Tauro. Pero a ti te preocupa mucho esto, Bisonte. Vamos a continuar, mi querido Tauro. ¿Qué te está pasando, Tauro? Vamos a ver qué más me dicen. Tenemos lo que es la carta del 6 de copas. Bisonte, cariño. ¿No será las fechas también, Tauro? A veces como que el mes como que no conspira a nuestro favor, ¿no? Cuando estamos pasando por un mal momento.
te viene lo que es la nostalgia, el recuerdo, estaría mejor con la familia, ¿por qué no hice caso a mamá, papá? O de repente, bisonte, puede ser que tú me dices, Richard, mi problema no está relacionado con el amor de pareja, sino que me entra, es como si hubieras abierto el baúl de los recuerdos y te entra nostalgia. Como que algunos de ustedes, Tauro, quieren volver a casa también. O te gustaría que suceda lo que es el milagro y reencontrarte con los tuyos. O personas que ya no están lo que es en este plano terrenal, mi querido bisonte. Pero Tauro, te vuelvo a decir, el universo no entiende de ironías. El universo te va a dar lo que tú estás vibrando. Si tú en estos momentos estás vibrando nerviosismo o nostalgia, con esto no digo, cariño, que tienes que ser fría como el viento, peligrosa como el mar, no. Pero si tú sigues así, Tauro, el universo te va a dar cosas para que tú estés más nostálgico y más nostálgica, mi querido bisonte. Yo tengo un poco de frío, voy a abrocharme un poco. Entonces, mi querido Tauro, yo te recomiendo, Tauro, que te calmes un poco. Cálmate. Creo que son las fechas, Tauro. Son las fechas, cariño. La carta del 9 de bastos, la carta del loco, la carta también del el rey de espadas. Es como que tú me dijeras, Richard, si yo tuviera lo que es una varita mágica, te juro que hago un cambio en mi vida. Te juro que podría solucionar cosas que ahora yo me arrepiento, cariño. Estoy seguro de esto que tú lo hicieras, Tauro. Y yo te creo, bisonte. Yo te creo, pero trata de calmarte, Tauro. Trata de calmarte, cariño, porque estás un poco nervioso, un poco nerviosa, pero creo que son las fechas, Tauro. Son las fechas, ¿vale, bisonte? Entonces tienes que ver la vida con optimismo. Para todo va a haber solución, mi querido bisonte, cariño. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, Tauro. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido bisonte. Vamos a ver qué me dice. Opción 1, opción 2, 7 segundos ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del colgado es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta del loco es un no, otro Libra, bisonte. ¿Qué te quiere decir el tarot del año? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido bisonte corazón. Tenemos lo que es la carta del 2 de bastos. Al costado la carta de la sacerdotisa, la carta del 9 de bastos y la carta del 8 de bastos. Tauro, ¿qué te está pasando, bisonte? Algunos de vosotros, Tauro, inclusive tienen desconfianza de una persona mayor. A lo mejor es tu suegra o tu ex suegra, cariño, o una persona que supera los 40 años, ¿vale? Porque la sacerdotisa es una persona evolucionada. Muchos de vosotros te sorprende que esta persona te mira de una forma rara, como que me dice, Richard, yo no le he hecho nada, pero ¿por qué me mira de esta manera? ¿Por qué de repente a veces, inclusive te manda indirectas, ¿no? E inclusive dice cosas que a ti te hace despertar las alarmas, cariño. Si sinceramente tampoco es una blanca paloma, no es una blanca paloma, es una persona que cree mucho en la magia, mucho, pero también es cierto que te observa mal, Tauro. La carta del 8 de bastos, bisonte, yo diría que tiene celos por ti, o de repente piensa que tú le has quitado algo. A lo mejor su hijo, propiedades, dinero, pero esta persona sí, esta persona te mira mal, Tauro. Esta persona te observa, parece como que estuviera buscando cualquier pretexto, cualquier error de tu parte para contradecirte, para decirte cosas feas, mi querido Tauro. Vamos a ver, cariño. Vamos a ver, Tauro. Tenemos lo que es la carta del paje de copas, la carta del 9 de pentáculos, celos. Celos, Tauro. Hay una persona que tiene muchos celos de ti, bisonte. Hay una persona que le fastidia a lo mejor tu alegría, tu optimismo, o de repente el corazón ha querido estar contigo, nunca se sabe, pero celos. La carta del 8 de pentáculos, tú quieres hablar con esta persona, Tauro. Siento, mi querido bisonte, que tú me dices, Richard,
No, yo no me quedo con la duda, Richard. No, yo siento que esta persona algo está tramando, algo piensa, aparte de celos. Y tú quieres hablar con esta persona, o tú quieres saber algo más, bisonte. La carta del 10 de bastos, sí, cariño. Veo que esta persona, inclusive bisonte, te quiere prácticamente separada o separado de tu pareja. Quiere que tu vida sea un infierno, cariño. Es una persona un poco raro, extraño, ¿vale? Sea hombre o sea mujer, es muy extraño. Porque tranquilamente estaría tranquilo en su casa, pero es como que está buscando cualquier error de tu parte, bisonte. Quiere que te separes de alguien, Tauro. Quiere que te separes de alguien, mi querido bisonte. Cuidado, cuidado, que lo tienes cerca. La carta del 3 de copas. La carta del sol, cariño. La carta del caballero de bastos. Y la carta del 3 de bastos. Bisonte, cariño. Yo lo que veo, Tauro, que esta persona es que es como que nunca te va a perdonar el que tú de repente hayas estado con su tesoro, bisonte. A lo mejor con su hijo, con su hija, con su ex. Nunca te va a perdonar esto, Tauro. A pesar que muchos de ustedes quizás me dicen, Richard, yo ni pienso en ellos, pero es cierto que a veces me miran mal, Tauro. Entonces veo que esta persona, Tauro, no te va a perdonar. Siente como que tú le has arrebatado algo. Siente como que tú de repente, cariño, lo has alejado de su luz. Como se dice, la niña de sus ojos, el niño de sus ojos, cariño. Y aquí pues hay rencor, hay resentimiento, cariño. Cuidado con esta persona, Tauro. Cuidado con esta persona porque es una persona que le gusta mucho echar las cartas. Es una persona, Tauro, un poco inquietante de verdad, muy inquietante, y parece que ustedes ya lo presienten. Y si no, Tauro, tú tienes que hacer memoria. No memoria, porque tú lo estás sintiendo. Es como que tú me dices, Richard, mucho me observa, mucho me mira, mucho me manda indirectas. A veces no me dice nada, pero yo veo algo en sus ojos. No termina de convencerte, de cuadrarte, bisonte, y tienes que hacer caso de tu intuición. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, Tauro. Vamos a ver qué te dicen los ángeles, mi querido bisonte. A ver, cariño. Dice, haz de agua, enamorarse o ver renacer una relación, crecimiento espiritual intuitivo, incrementada lo que es un nuevo hogar. Muy bien, bisonte, vale. Este mensaje también está relacionado para solteros y solteras, cariño. O para aquellos que a lo mejor están empezando lo que es una relación, corazón, ¿vale? ¿Sabes qué siento, Tauro? Son celos, bisonte. Si a ti te interesa una persona, hay muchos celos en tu entorno. Muchos celos, bisonte. Tanto de parte de la familia, de parte de su ex, de su entorno. Hay muchos celos, Tauro. Es lo que yo estoy viendo. Pero a ti, corazón, que te resbale esto, porque la carta del haz de agua representa de que contra viento y marea tú vas a formalizar lo que es una relación con esta persona que te interesa tanto. Contra viento y marea. Entonces, bisonte, que no te importe, que ladren, que ladren, que ladren, y ya está, Tauro. Pero que no te importe, ¿vale? Vamos a continuar, mi querido bisonte. ¿Qué me quiere decir tú? ¿Qué me quiere decir el tarot urbano, Tauro? Vamos a ver qué me quiere decir el tarot urbano, bisonte. Vamos a ver qué me dice el tarot urbano, Tauro. La carta del 10 de copas, contra viento y marea, mi querido bisonte, tú vas a formalizar algo o simplemente esa persona está para ti, pero contra viento y marea, bisonte. La carta del 3 de bastos, inclusive vas a recuperar una relación. Una conexión también. No todo tiene que ser amor de pareja. Parece que vas a recuperar una conexión con alguien, cariño. Con una persona que se alejó quizás por esa bruja o por ese brujo, cariño, que no te miraba bien. Porque aquí veo una reconciliación, bisonte. Puede ser familia, puede ser hijo, puede ser tu ex, una persona especial. La carta también del 3 de pentáculos, cariño. Y veo que mucha gente que ha conocido tu historia se va a poner contento, contenta. Hay una persona que te ayuda. Hay una persona que te va a ayudar para que tú te reconcilies o sepas de él o de ella. Hay una persona, porque está la carta del 3 de pentáculos, Tauro.
La carta también del 2 de bastos, cariño. Y veo que esta relación o esta reconciliación, cariño, va a ser fuerte. Va a ser fuerte, Tauro. Contra viento y marea, nadie va a poder contigo, mi querido bisonte corazón. Vamos a ver qué te dicen los ángeles del amor. Uy, yo me estoy congelando y mira que he puesto radiador. Para Géminis me pondré un manto encima. A ver, cariño. Tenemos lo que la carta dice, codependencia. La dependencia afecta su vida amorosa. Mensaje para aquellos que a lo mejor hay una persona que está interesado en ustedes, pero sin embargo tú no olvidas a Pepe Lucho o a la Lupe, mi querido bisonte, ¿vale? Trata de soltar el pasado, trata de rehacer tu vida, date lo que es una oportunidad. Vamos a ver las características, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Tauro, cariño. Para muchos de ustedes, mi querido bisonte, vas a tener una propuesta, posiblemente de una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio, pero también veo por ahí un Escorpio. No supera los 30 años, pero puede tener más. Ojos claros, verdes, azules, color miel, cabello negro largo, cariño. Pero siento, mi querido bisonte, que tú me dices, Richard, solo me busca para comerme. Pues cómetelo, cariño. La carta también del 10 de bastos. Hay una persona que quiere hacer un cambio radical en su vida. Posiblemente deja casa, deja país, deja trabajo y no sé por qué siento, mi querido bisonte, que te va a buscar. Esta persona puede ser de elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries, pero también veo otro Tauro. Piel blanca, cabello largo, castaño, rojo, utiliza botas, está lo que es en un lugar donde actualmente hace mucho frío. A lo mejor está en Europa, cariño, o en Estados Unidos. O Canadá, lugares que hace frío. La carta de la sota de copas, cariño. Hay un personaje que a veces tú lo notas un poco inmaduro. Puede ser de repente una persona que es menor que ustedes, puede ser pareja, puede ser ex, puede ser hijos. O de repente, cariño, tú quieres que esta persona cambie. Esta persona va a cambiar, ¿vale? Paciencia. Paciencia, Tauro. Simplemente que ahora está como un poco perdido en su mundo, pero va a cambiar, Tauro. Elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis. Esta persona te recuerda, esta persona quiere lo mejor para ustedes. Piel blanca, puede ser que se pinte el cabello de algún color, cariño. Ojos claros, puede ser lentillas también o natural. Están lo que es en un lugar donde el clima es favorable, dentro de lo que cabe es favorable. La carta del caballero de oros, hay una persona que se marcha de tu vida, bisonte. No sé por qué siento que muchos de ustedes posiblemente están pasando por un divorcio. O esta persona, cariño, puede ser que tiene que hacer un cambio, mi querido Tauro. Quizás algunos es divorcio, quizás otros, cariño, lo hacen porque necesitan recuperar, como se dice, su estabilidad económica, mi querido bisonte. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Gracias por tu apoyo, estamos en contacto. Tómate las cosas con humor, Tauro. Hay muchas personas que tienen celos de ti, pero ¿sabe por qué? Porque tú eres grande, bisonte, y tú vas a llegar lejos. Entonces, que te revale todo. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.